Mirad, el libro de Oseas es un libro precioso. Es un libro que nos muestra el corazón de Dios. Un Dios que busca la reconciliación por encima de todas las cosas. Hace 2 semanas veíamos como Oseas, que es uno de los profetas que profetizan sobre Israel, y Israel está viviendo tiempos convulsos, tiempos difíciles, donde la economía está bien, pero la política es injusta. Hay jueces injustos que prevarican, que llevan a los pobres a la desesperanza, que los ricos son los que se reparten todo lo que tienen y los pobres no tienen casi para vivir. Pero espiritualmente también la vida de la nación está viviendo tiempos difíciles, donde es un culto corrompido porque adoran a los Baales, a los dioses de los cananeos, y la nación está viviendo tiempos complicados y tiempos difíciles. Son los tiempos en los cuales Oseas está predicando, los tiempos de Roboam II. Y fijaros que 30 años después de que el profeta predicara y profetizara para la nación, 30 años después la nación fue totalmente sitiada, fue conquistada por el pueblo asirio y todos sus habitantes fueron llevados al exilio. De tal manera que las 10 tribus del norte, ¿verdad?, lo que se conoce como Israel, a veces también como Efraín, desaparecieron. Sus habitantes fueron llevados al exilio y la nación como tal desapareció. Una y otra vez, los profetas del Antiguo Testamento llaman al pueblo a una búsqueda constante de Dios. Quizás uno de los mayores expresiones de los profetas es volveos a Dios, volveos. La idea de que busquen a Dios y lo busquen de una manera genuina y de una manera profunda, de una manera que realmente sea fructífera. Oseas ejemplifica la idea de lo que es la reconciliación a través de lo que él vivió en sí mismo. Él se casó con Gomer, una prostituta, tuvieron hijos. El desarrollo del libro muestra todo lo que él vivió de la manera que tenía que ser como una manifestación y una expresión de lo que el pueblo de Israel estaba viviendo en esa relación de Dios como esposo y la nación Israel como esposa. Y cómo Dios quiere continuamente pues llamar la atención de su esposa y llevarla al desierto y hablarle al corazón, y va a utilizar, decíamos, 2 expresiones o 2 manifestaciones, lo que es la disciplina, pero al mismo tiempo el cortejo. Era la idea de lo que, digamos, él tenía que trabajar en el pueblo de Israel, ¿verdad? Tenía que seducirla y de nuevo atraerla a esa expresión de lo que es la manifestación del pacto de Dios como esposo y Israel como esposa. Mirad, cuando llegamos al capítulo 6, los 3 primeros versículos, que es lo que yo quiero compartir con vosotros, sigue habiendo esa manifestación y ese llamado de Dios, ¿verdad? Volveos y buscar a Dios. No se sabe muy bien si, digamos, el llamamiento sale de Oseas como profeta o sale de la misma nación. Es decir, es tiempo de volver y de buscar a Dios. Nuestra vida es una vida arruinada. Hemos caído en lo más profundo del pozo, pero tenemos que salir de aquí como sea. Y Oseas, como profeta, ¿verdad?, hace ese llamamiento. Digamos que tiene que ver con lo que sería una verdadera conversión, una conversión genuina. Cada uno de nosotros tuvimos un encuentro personal con el Señor. Le conocimos, hubo un momento en nuestra vida, en nuestra historia. Cada uno tiene su propia experiencia de cómo llegó ese momento. Alguien nos habló, quizás oímos, quizás leímos algún propesto o algún texto bíblico, y hubo un momento. Yo tengo mi propia experiencia, como yo conocí al Señor. No fue en un momento único, sino que fue un proceso. Como Dios me fue hablando poco a poco, hasta llegar al momento decisivo de querer entregar mi vida a Él. Pero la idea es que
aun habiendo conocido al Señor y habiéndonos convertido, llega un momento en la vida en la que puede ser que necesitemos lo que, digamos, entre comillas, ¿verdad?, es la reconversión. Es un volver. Porque quizás nos hemos alejado, no importa el momento, el proceso, lo que haya ocurrido en nuestra vida. Pero quizás nos alejamos y Dios sigue llamando a nuestra vida en esa expresión que los profetas llamaban a Israel y Oseas aquí: volveos a Dios, buscarle y buscarle con todo vuestro corazón. No de una manera superficial. Lo que había en tiempos de Oseas y de la nación de Israel era una superficialidad extrema. Pero la conversión tiene que ver con algo que sale del corazón, genuino, total, verdadero, que cambia, que es radical, que transforma y que nos hace ver la vida diferente. Y vamos viendo cómo Dios va entrando en nuestras vidas, en nuestras casas, en la iglesia, y va transformando todo lo que antes era de una manera. Dios lo va convirtiendo en otra cosa. Nuestras expectativas son diferentes, nuestras esperanzas son diferentes, nuestra visión de lo que queremos ser, vivir y hacia dónde queremos ir y llegar es totalmente diferente. Así es que mirad, en el capítulo 5 de Oseas, el pueblo quería volver a Dios, pero lo quería hacer de una forma incorrecta. Si leéis el verso 6 del capítulo 5, dice que ellos querían volver a Dios ofreciéndole sus ganados, sus vacas, sus ovejas en sacrificio. Y Dios dice: yo no busco esto de vosotros. A mí eso no me impresiona. Lo que vosotros podáis hacer por mí en el estado en el cual estáis viviendo es algo tan superficial que no sale de un corazón quebrantado y humillado delante de Él. Porque hay otra manera de llegar a Dios y de buscarlo. Y lo expresa el capítulo 5 al final, ¿verdad? En el último versículo. Dice el verso 15: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, y en su angustia me buscarán. La idea de buscar a Dios y el concepto de conversión tiene que ver con esto, queridos hermanos. Tiene que ver con el quebrantamiento del corazón, la humillación, el reconocimiento y la manifestación de que solo delante de Dios y solo en Él podemos ver la realidad de quién es Dios y quiénes somos nosotros, que somos hombres y mujeres caídos, que necesitamos que Dios haga algo en nuestros corazones para poder sentir después lo que es el concepto de la salvación genuina, sentir lo que es la sanidad que Dios promete, sentir el deseo profundo de conocer y seguir conociendo más profundo a Jesús, para finalmente recibir la respuesta positiva de Dios para nosotros y para el pueblo. Así es que mirad, en los 3 primeros versículos yo quiero ver con vosotros 4 ideas, 4 enseñanzas. El texto bíblico dice así, capítulo 6 de Oseas, del 1 al 3. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Así es que yo quiero ver esas 4 ideas, hermanos, de forma que nos ayuden, porque los tiempos de Oseas, en el concepto de lo que era esa relación de Israel, ¿verdad?, con Dios, era tan superficial y era relevante lo que aquí está diciendo el profeta, pero son palabras que nos ayudan también a mí me ayudan y nos deben de ayudar a cada uno de nosotros. ¿Qué significa buscar a Dios? ¿Y qué significa ese concepto de lo que es la conversión? Venid y volvamos a Jehová. Es una determinación que sale de lo más profundo de nuestro corazón. Es necesario volver a Jesús. Es necesario volver a Dios y buscarle con todo nuestro corazón. Es hora de volver. El concepto, queridos hermanos, tiene que ver con una conversión genuina. Es entregarle a Dios nuestro corazón, lo que somos, nuestra vida y el reconocimiento de que somos hombres y mujeres pecadores,
que nuestras vidas están aún llenas de deficiencias, de que moralmente, éticamente todavía fallamos, de que hay una realidad en cada uno de nosotros, porque todos, hermanos, estamos en esa misma condición. Y la idea tiene que ver con esto, ¿verdad? Tiene que ver con una conversión genuina. Tiene que ver con un corazón que se humilla, que se quiebra delante de Dios y que reconoce la realidad de que somos hombres y mujeres que fuera de Dios nuestras vidas carecen de sentido, y solamente cuando nos acercamos a Él y vemos a un Dios grande, soberano, lleno de gracia, de amor y misericordia, entendemos, hermanos, que somos hombres, que necesitamos que haga algo en cada uno de nosotros. Mirad, hay un pasaje bíblico precioso del apóstol Pablo, está en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versos 9 y 10, que nos hablan de un modelo de conversión. Y ese modelo de conversión tiene 3 conceptos que son importantes y que lo podemos ver ahora. El texto bíblico dice así, versos 9 y 10, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y mirad, aquí hay 3 ideas y 3 conceptos de lo que es la verdadera conversión. La primera es que cuando el apóstol Pablo predicó el Evangelio a los tesalonicenses, ellos vivían volcados en lo que era la adoración a los ídolos, y el texto bíblico dice que ellos se convirtieron. Es decir, tiene que ver con un giro de 180 grados, con, digamos, el dar las espaldas a los ídolos para darle la cara a Dios. La conversión tiene que ver con algo que es genuino y que es radical en el sentido, ¿verdad?, de que transforma y cambia vidas. Y cuando Dios hace esa realidad, cuando nos hemos puesto y le hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, la expresión del fruto de los tesalonicenses tiene que ver con la consagración y el compromiso. Ellos dejaron los ídolos, dice, para servir al Dios vivo y verdadero. La expresión de una conversión genuina tiene que ver con compromiso y consagración. Cuando hemos conocido al Señor, hermanos, hay una fuerte decisión de servir y de servir al Señor. No importa el costo, y el costo puede ser alto. Puede ser de persecución, de sufrimiento, de agotamiento, de cansancio, puede ser el que penséis vosotros que pueda ocurrir en vuestras vidas, pero la expresión de una conversión que es radical y que es fructífera se ve a través de lo que es el servicio y el compromiso. Dios busca corazones quebrantados y humillados que estén dispuestos a servir y a comprometerse con Él. No es, por tanto, algo superficial. No tiene que ver con algo pasajero. No tiene que ver con algo emocional. No tiene que ver con momentos donde nos sentimos bien, profundamente bien, y disfrutamos de lo que es la gracia de Dios derramada a través de nuestros cánticos, a través de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Tiene que ver con compromiso y consagración. Lo primero que hicieron ellos fue aceptar a Dios y darle la espalda a los ídolos. Y la consecuencia del fruto de ese aceptar a Jesús fue el compromiso y la consagración. Son las mismas palabras que el Señor Jesús, que el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 12, versos 1 y 2. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La idea es que la única manera coherente, racional, de entender la vida cristiana a través de presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo. Es decir, a través del compromiso y la consagración. Duele comprometerse, cansa, agota, a veces es costoso, porque es dedicar el tiempo, la vida y lo que somos y tenemos. Pero es la única manera, dice Pablo, coherente a la luz de la cruz de Cristo, si hemos entendido lo que Él hizo por nosotros. Es la única manera racional, coherente, de poder entender lo que es la vida cristiana. No es algo superficial y pasajero, no es algo emocional, no es algo de un momento, sino tiene que ver
con la dedicación y la entrega de la vida. El tercer concepto de lo que es las palabras del apóstol Pablo a los tesalonicenses dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos sirva de la vida venidera. Y tiene que ver con convicción. El Señor viene. Mirad, la primera iglesia, cuando ellos comenzaron, esto lo tenían ellos muy en su mente. Y los primeros discípulos, cuando ven al Señor ascender, y Señor, ¿cuándo volverás? ¿Y cuándo regresarás de nuevo? Y el Señor dice: mira, ni los tiempos ni las sazones, ni siquiera yo los conozco, solo mi Padre que está en los cielos. Pero la primera iglesia, la iglesia que vivía en las casas y que entre ellos pues partían el pan y vivían con gozo, con alegría de corazón, en su corazón tenían la realidad y la promesa de que Jesús viene. Probablemente hay diferencias dentro de lo que son las denominaciones de las iglesias, hermanos, en el concepto de la visión que tengamos de la vida, pero hay algo que no cambia: que Él murió por cada uno de nosotros y que aquel que vino y murió por nosotros volverá. Y cuando la vida cristiana se entiende desde la perspectiva y la esperanza de que el Señor viene, hermanos, vivimos de otra manera diferente, porque nuestras expectativas son que eso puede ocurrir hoy y hoy mismo. Cuando la vida cristiana la expresamos y la vivimos desde la perspectiva de que nuestra vida es realmente corta, que no sabemos el tiempo que vamos a vivir, pero aún más que el Señor puede venir ahora mismo, nuestras lámparas deberían de estar encendidas y ver la realidad de que la promesa de Dios puede ser ahora y en este momento. Y cuando, hermanos, los tesalonicenses oyeron el evangelio de Pablo y entendieron que tenían que separarse de los ídolos, tener un cambio radical de 180 grados para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos al Señor Jesús, al cual resucitó de entre los muertos. Esas tres ideas tienen que ver con un buscar a Dios de una manera genuina. Y Oseas le está diciendo esto al pueblo y a Israel: buscar a Dios de una manera profunda y genuina. Pero las palabras que son relevantes para Oseas y para la nación en aquel tiempo son también para nosotros hoy día. Tenemos que buscar a Dios y buscarlo de una manera genuina y no superficial, profunda, y acercarnos para servir, para comprometernos con Él, cueste lo que cueste. Y, hermanos, tener la convicción segura de que Jesús no tarda, de que Jesús viene. Así es que lo primero que vemos en las palabras de Oseas es buscar a Dios, volveos y buscar a Dios, y que también para nosotros tiene que ver con ese concepto de una conversión genuina, de la búsqueda de Dios. Mirad, cuando se busca a Dios y la conversión es genuina, ocurre algo que es maravilloso. Y es que Dios empieza a tratar y empieza a hacer y transformar en todas las áreas de nuestra vida que están dañadas por el pecado para hacer algo diferente, y es producir una vida nueva. Así es que Oseas le está diciendo: porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, y nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, viviremos delante de Él. En el capítulo 5, verso 13, cuando Efraín son las 10 tribus del norte, en la Biblia muchas veces se le llama Israel y otras veces Efraín. Cuando ellos, y Judá, Efraín y Judá son las 2 tribus del sur, Benjamín y Judá, cuando ellos se dan cuenta de que tienen un problema, y un problema fuerte que tiene que ver con la enfermedad, y lo que Dios ha hecho ha sido desgajarlos, herirlos. Y Oseas le está diciendo: la única manera de que Dios pueda trabajar en vosotros es que le buscáis de corazón. Pero cuando ellos tienen problemas, en el verso 13, en vez de buscar al médico divino, lo que hacen es buscar, digamos, soluciones humanas. Y buscan al rey asirio para que les sirva de ayuda. Y Oseas les dice, el Señor les dice: mirad,
Si buscáis al rey asirio para que os saque de esta solución, no os podrá sanar. Porque la única manera de que podáis ser sanados es que Dios intervenga en vuestras vidas. Es que Dios haga ese proceso de sanación, de curación, de vendar vuestras heridas, para daros vida después de 2 días y al tercer día resucitar de entre los muertos y que podamos vivir delante de Él. Son palabras de Oseas a la nación. Mirad, hermanos, cada uno de nosotros somos hombres y mujeres que no somos lo que Dios quería que fuéramos. Somos menos de lo que Dios quería que fuéramos. Somos hombres y mujeres subhumanos, es decir, no tenemos una auténtica humanidad. Cuando Dios nos dio una vida, el pecado lo arruinó. Y el pecado hizo algo que fue tremendo, y es afectar a todas las áreas de nuestra vida. No hay ningún ser humano que pueda decir que moralmente y espiritualmente, aunque Dios esté actuando en él, de alguna manera esté ya completo, sea perfecto. No lo hay nadie. Solo Jesús fue el hombre perfecto y el modelo de hombre y el modelo de humanidad que Dios quiere instaurar en nosotros. Y es por eso que en la Escritura se le llama el Hijo del Hombre, porque Él es el modelo de hombre que Dios quiere hacer realidad en nuestras vidas. Pero todo este proceso de lo que Dios va a hacer dura toda una vida, mientras estemos aquí. Él está trabajando en cada uno de nosotros, en ese periodo después de que le hemos aceptado como Señor y Salvador, para producir en esa etapa de santificación lo que Dios quería que fuéramos. Y es que la imagen de Cristo sea real en cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros somos lo que Dios quería que fuéramos, hermano. Habrá un momento, ¿verdad?, cuando seremos semejantes a Él, dice Juan, en su primera carta, capítulo 3, verso 2, y seamos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pero todavía no ha llegado ese momento, todavía somos hombres y mujeres en un proceso de santificación. Pablo está diciendo que el que comenzó en vosotros la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Ese proceso Dios lo está haciendo por su Espíritu en cada uno de nosotros. Y Pablo está diciendo que cuando cada uno de nosotros espiritualmente, con la cara descubierta, cuando miramos frente a un espejo, vamos viendo la gloria del Señor y cómo vamos siendo transformados de gloria en gloria hasta la venida del Señor. Es decir, hay un periodo, ¿verdad?, en esa etapa de santidad donde Dios está trabajando en tu vida y en mi vida para que la imagen de Cristo sea una realidad cuando estemos un día delante de Él. Todos nosotros somos hombres y mujeres pecadores. Romanos capítulo 3, verso 23 dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, no hay nadie que pueda decir que yo no tengo nada de que arrepentirme, soy un buen padre, una buena madre, un buen trabajador. Todos estamos excluidos de la gloria de Dios. Pero la única manera de que Dios pueda ir trabajando en nuestros corazones y en las áreas más profundas de nuestra vida comienza con lo que es aceptar a Jesús como Señor y Salvador de la vida. Comienza con derramar el corazón y entender, ¿verdad?, quebrantar el corazón y humillarlo y reconocer que somos hombres y mujeres que no somos lo que Dios quería que fuéramos. Dios está trabajando para eso, para que la imagen de Cristo sea realmente instaurada en nosotros. Llegará un día que eso será una realidad. Y el profeta Oseas le está diciendo, la única manera de que Dios trabaje en vosotros, os cure las heridas y realmente os vende y viváis de nuevo delante de Dios, tiene que ver con una conversión genuina. Cada uno de nosotros, queridos hermanos, debemos y tenemos la necesidad de que Dios trabaje en nuestras vidas y vaya sanando heridas, y vaya sanando y vaya transformando y nos vaya haciendo hombres y mujeres más semejantes a la persona de Jesús. No hay nadie, por muy lejos que se haya ido, por muy bajo que haya caído, por muy la situación más extravagante que haya ocurrido en su vida, por muy pecador que sea, que cuando vaya Jesús
cuando Él, con un corazón quebrantado y arrepentido, y lo acepte como Señor de su vida, no oiga las palabras que Oseas le está transmitiendo al pueblo y que nos habla de nosotros también. No quiere sacrificio, no quiere que nosotros podamos hacer por muy portentosos que vean. Lo que Dios busca son corazones humildes, quebrantados, como corazones que le aceptan como Señor y Salvador. Cuando eso ocurre y nos acercamos a Él, podremos oír las palabras del Señor. Mira, no me importa dónde hayas estado, lo que hayas hecho. Yo te acepto como mi hijo, te perdono. Quiero que seas una persona diferente. Quiero transformar tu vida, quiero sanar tus heridas, quiero llegar a las áreas más profundas de tu persona, de tu vida. Y quiero hacer realidad la imagen de Cristo en ti. Quiero que sea lo que yo realmente, para lo que yo te creé. Cuando estemos un día delante de Él, entenderemos y comprenderemos cuál fue nuestra verdadera humanidad y para lo que Dios nos... Y podremos explorar todas las dimensiones de nuestra vida para lo cual Cristo nos creó, para lo cual Dios nos creó. Pero aún así, hermanos, nuestras vidas tienen la necesidad de acercarnos a Él, adorarle con todo nuestro corazón y buscarle de una manera profunda y relevante. Los propósitos de Dios para cada uno de nosotros son maravillosos. Por mucho que nos hayamos alejado, por mucho que hayamos ido tras los ídolos, hermano, el concepto de ídolos para ellos eran los ídolos cananeos. En nuestro contexto, ¿verdad? Los ídolos podemos entenderlos de muy diferentes maneras. Por mucho que hayamos caído y alejado de Él y que nuestras vidas hayan sido arruinadas, Dios está esperando que le busquemos y le busquemos con todo nuestro corazón. Y dice el texto bíblico que Él nos vendará, nos dará vida por 2 días y al tercer día nos resucitará. Y la idea, hermanos, es que, y no podemos sustraernos de las palabras de Oseas, es que al tercer día resucitó Cristo. Y lo que Oseas nos está transmitiendo a nosotros, lo que Él quiere realmente que se haga realidad en nuestras vidas, es la imagen del Cristo glorioso y resucitado. Porque el Cristo glorioso y resucitado es el poder que transforma y que da vida y que nos hace ver la vida también de otra manera. Pablo lo expresó de esta manera, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Conversión. Lo que es una vida dedicada a Dios. Finalmente, hermanos, lo que es el conocimiento profundo del Señor. Y el profeta Oseas dice en el versículo 3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Una parte profunda de lo que es nuestra relación con el Señor y en ese proceso de santificación tiene que ver con que nosotros hemos sido creados para conocer a Dios y ser conocidos por Él. Dios quiere que lo conozcamos, pero al mismo tiempo nosotros debemos profundizar en ese conocimiento. La meta del creyente no es que ya fui salvado por Él y ahora vivo en un estado de seguridad, que es verdad de alguna manera porque la salvación no se pierde. Pero la idea del conocimiento de Dios no es tanto una teoría que tiene que ver con el intelecto de lo que vamos conociendo en la Escritura o una situación académica de lo que vamos aprendiendo, sino que el conocimiento tiene que ver con experiencia, tiene que ver con relación, tiene que ver con, digamos, el ver a ese Dios maravilloso que nos ha llamado, que nos ha perdonado, que ha derramado sobre nosotros sus bondades y misericordia, pero al mismo tiempo quiere escuchar de nosotros nuestros problemas, nuestras circunstancias, nuestras situaciones y poder ver a ese Dios que levanta, restaura, sostiene,
hermanos, y que proyecta y nos da esperanza en medio de cualquier circunstancia y de cualquier situación. Cuando Oseas está hablando de conocer y de esforzarnos por conocer, no está hablando acerca de teoría, está hablando acerca de intimidad. El conocimiento en el matrimonio tiene que ver con eso, tiene que ver con la intimidad, tiene que ver con descubrir el corazón del marido a la mujer y de la mujer al marido, donde no hay nada en la sombra que no podamos conocer, porque manifestamos lo que somos y estamos dispuestos en ese diálogo, ¿verdad?, a la intimidad y que tiene su consumación después lo que es en la relación matrimonial. Pero conocimiento tiene que ver con experiencia, tiene que ver con el vivir juntos en amor, en obediencia, conociendo la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo siendo conocidos por Él cuando le hablamos. El Dios de la Biblia es el Dios de la revelación, es el Dios que nos ha dejado su palabra y por medio de ella nos habla, nos exhorta, nos amonesta, nos habla acerca de cómo ir madurando, de cómo ser sabios en nuestras decisiones y nos enseña también, hermanos, y nos reprime cuando nos equivocamos, pero nos levanta cuando estamos caídos y nos sostiene cuando no tenemos fuerza. Esto tiene que ver con conocer a Dios. Mirad, hay un pasaje precioso en la vida del apóstol Pablo que nos enseña lo que es el conocimiento de la persona de Jesús. Pablo llevaba 30 años en la cárcel cuando escribe la carta a los filipenses. La carta a los filipenses es una carta preciosa, una carta llena de amor, de gozo, no es tanto doctrinal. Es una carta que quienes la estudian se sienten realmente identificados y tienen momentos de ese éxtasis, de disfrute de lo que es Jesús y lo que Pablo quiere que sea la iglesia. Y Pablo está en un momento en la prisión cuando escribe esta carta, ¿verdad? Y él dice unas palabras que son preciosas y yo quiero que veamos juntos. Está en Filipenses capítulo 3, versos del 8 al 10. Y el apóstol Pablo dice así: ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Hacía 30 años que Pablo había conocido a Jesús. Y Pablo conoció a Jesús cuando era una persona con renombre, con cargos, una persona con proyección, que tenía mucho que perder. Pero fue en el camino de Emaús donde Pablo conoció a Jesús y conoció a aquel que él diría más tarde en el capítulo 1, que es nombre sobre todo nombre. Y Pablo, desde ese mismo momento, lo que empezó a entender fue el corazón, la compasión, la misericordia, la bondad de Jesús derramada sobre su vida. Y él pudo entender en estas palabras, ¿verdad? Cuando empezó a conocerle, que todo lo que podía perder, y tenía mucho que perder, lo tenía por basura, no valía nada, porque lo que quería era conocer más profundamente a Jesús. No me importa perderlo todo, por la excelencia del conocimiento de Jesús. Y entendió esa relación de experiencia con Jesús, no en términos literales, en términos académicos o de lo que podamos entender, de conocer muchas cosas, sino en términos de relación, en términos de quién era Jesús. Y pudo conocer la bondad, la gracia, la misericordia, la pasión de Jesús por su vida en esa relación y en esa experiencia que él podía tener con él. De tal manera, ¿verdad?, que él pudo decir en el capítulo 1, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estaba en una situación de penuria, probablemente lo que podía salir del juicio que él estaba pendiente sería la pena de muerte. Pero Pablo podía decir, para mí la vida solamente tiene significado
si Cristo es el que vive en mí, si realmente hay una relación y un conocimiento de la persona de Jesús en mi vida. Pero si surge lo que es un juicio y una pena de muerte, está diciendo lo que está por delante es mucho mejor. La muerte es una tragedia, siempre es una tragedia. Lo que nos diferencia a los cristianos, queridos hermanos, con los que no creen de lo que va a suceder, es que sabemos profundamente que hay algo tan profundo y maravilloso que Dios está preparando para nosotros, que aunque nos vayamos de aquí, y siempre la muerte siempre es una tragedia, estamos confiados que lo que nos espera es mucho mejor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Pablo podía decir en Gálatas capítulo 2, verso 20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. No soy yo, no soy el Pablo que estaba lleno de ideas, de egoísmos, de orgullos, ¿verdad? Que perseguía a la Iglesia de Cristo y se consideraba que tenía la verdad única, aunque dice que él lo hacía por ignorancia. Y cuando él hace una defensa de lo que él era y tiene que defenderlo delante de los judaizantes, él presentaba todo un currículo que nadie podía presentar igual que él, pero él dice, pero lo tengo todo por basura, por la excelencia del conocimiento de mi Señor. Así es que esta pasión y amor que sentía él le llevaba a decir, por amor del cual lo he perdido todo. Y cuando él está en esta situación, él más adelante va a decir que no importa la situación en la que él se encuentre. Mirad las situaciones que Pablo, él tenía que afrontar nunca o muchas veces no eran las más felices. Pero él podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la idea es que el poder de Cristo, muy bien lo ha dicho Dani, te libere de las situaciones que tengamos que vivir. No, Pablo tenía que pasar por esas circunstancias y esas situaciones que eran dolorosas. Pero podía entender que esas circunstancias las podía afrontar y las hacían más fuertes con el poder del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay momentos en la vida, hermano, momentos donde, si no fuera por esto, nuestras vidas serían un rotundo fracaso. Hay momentos en la vida donde parece que todo se desmorona y que no entienden las situaciones. ¿Acaso estamos exentos de eso? No, no lo estamos. Pero cuando conocemos a Jesús y conocemos a Dios de esta manera experimental, podemos decir esto. No soy yo, es Cristo que vive en mí. Y si hay algo de fuerza todavía, no es porque sale de mí, sino es por el poder de Cristo que actúa en mi vida. Que podemos seguir andando, que podemos seguir caminando, que podemos seguir proyectándonos con esperanza, con ilusión. Las cosas nos duelen, claro que sí, ¿cómo no nos van a doler? Pero en ese concepto que hemos ido hablando de conversión genuina, de sanidad profunda, porque es en el momento en el que hemos creído que vamos siendo sanados y en el conocimiento profundo que vamos teniendo de la persona de Jesús, hermanos, vamos viendo que la vida merece la pena vivirla y merece la pena vivirla para Él. Así es que Pablo deseaba tener las experiencias que había tenido, o algunas de las experiencias que había tenido Jesús en su propia vida, con el fin de conocerle más profundamente. Cuando entendemos, igual que Pablo, ¿verdad? Pablo entendía que Cristo era su esperanza, que Jesús era su Salvador y que el Señor era el dueño de su vida. Hermano, la vida cobra otra dimensión. La vida, el servicio, la entrega, el compromiso, cobra otra dimensión. No son razonamientos, no es algo pasajero, emocional. Es Dios viviendo. No importa, hermanos, si no sabemos la Biblia. Habrá gente que entienda que si no se sabe la Biblia, debemos conocer a Dios a través de la Escritura, porque Él es el Dios que se ha revelado en la Escritura y debemos conocerla. Lo que es importante es que hasta donde hemos llegado y lo que hemos conocido, lo podamos hacer vida en nuestras vidas. Así es que
Pablo no se conformaba con saberse salvado. No nos conformemos con sabernos salvados. Si has conocido a Jesús, le perteneces a Él. Si has aceptado a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, no hay nadie que te pueda separar del amor de Dios que hay en Cristo Jesús. La salvación no se pierde, pero no te conformes con esto. Conócele más profundamente. Conoce quién es Dios, conoce quién es Jesús. Acércate a Él cada día. Ve cómo Jesús actuaba, hablaba, se acercaba a las personas, tocaba a las personas con manos llenas de cáliz, de compasión, hablaba de gracia, de misericordia. Hermanos, y con quien más tenía siempre enconamiento era con los fariseos, los hipócritas y aquellos que eran religiosos y que solo se acercaban a Dios a través de lo que eran los sacrificios, las ofrendas y aquello que... Y a Dios esto le resuena, no sirve para nada. Así es que Él necesitaba participar del poder de su resurrección. Pablo deseaba una continua provisión del Cristo glorioso y resucitado, porque el poder del Cristo resucitado es el que actúa en nuestras vidas, hermanos, y hace que nuestras vidas en ese proceso de santificación sean más genuinas, sean más de acuerdo a la humanidad que Dios quiere que tengamos. La imagen del Cristo glorioso en nuestras vidas. Cuando esto es así, cuando hermanos hay una conversión genuina, cuando estamos siendo sanados en ese proceso de santificación y conocemos y vamos conociendo a ese Dios precioso que se nos revela en la Escritura, hay una contestación positiva del Señor. Y dice el texto bíblico, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. El alba... Yo miraba estos días, el alba es la primera luz del día antes de que salga el sol. Y lo que está diciendo la Escritura y Oseas le está diciendo a Israel, si esto es como buscáis a Dios y así es como realmente os acercáis buscándole con todo vuestro corazón, no dudéis, Dios vendrá a vosotros. Y llenará vuestras vidas, vuestra nación, vuestra familia de toda bendición. Será como la lluvia temprana y tardía que riega la tierra y surge el fruto. Cuando nos acercamos a Jesús de esta manera, cuando buscamos a Dios de esta manera, la bendición de Dios es algo que Dios ha prometido y que se hará realidad. Será como el hijo pródigo, cuando vuelve a la casa del Padre y allí confiesa su pecado y entiende que estaba viviendo una vida totalmente hecha o arruinada. Y el Padre viene a su encuentro y lo abraza y le pone el mejor calzado y le pone el anillo y pone la mejor mesa. Y dice, tú eres mi hijo. Y yo quiero bendecirte como nunca lo has sentido en tu vida. Si buscamos a Dios de esta manera, si realmente lo hacemos de todo corazón, pero como algo, hermanos, que se diluye, sin una relación y una experiencia de amor, de misericordia, de bondad, de obediencia, veremos a un Dios que es precioso, que no solamente nos ha salvado, sino que cada día de la vida veremos la bendición preciosa de un nuevo amanecer como el alba, regando nuestra familia, nuestra casa, de sus bendiciones para la gloria y la honra de Él. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que podamos buscar a ese Dios. Busquémoslo con todo nuestro corazón, hermanos, cada día de nuestras vidas, no cuando estamos aquí solamente. Sintamos la gracia y el poder y la bendición de Dios cuando todos juntos alabemos, cuando adoramos, cuando el corazón se constriñe y a mí me pasa y siento la emoción de un Dios maravilloso, cuando cantamos unánime. Pero hermanos, busquémosle a Dios cada día y conozcámoslo de una manera personal, íntima, y podamos sentir que la bendición prometida del Señor, el encuentro personal y la bendición sobre nuestras vidas y nuestras casas y nuestra familia, Dios lo ha prometido. Que el Señor nos bendiga y podamos disfrutar del tiempo que nos queda, el tiempo de vacaciones, podamos disfrutar donde estemos,
podamos descansar y disfrutar. Necesitamos también descansar. Necesitamos también disfrutar de las cosas de cada día que Dios nos regala. La vida cristiana, queridos hermanos, no se resuelve, o como lo diría, en un contexto únicamente de reuniones. Es bueno estar juntos, es bueno. Y es más, Hebreos nos los enseña. No dejéis de congregaros. No dejéis de congregaros. La reunión es importante. Pero ahora en este proceso de vacaciones donde estéis, hermanos, disfrutar de lo que Dios os dé. Ya sea poco o mucho, disfrutar del descanso, disfrutar de la familia, disfrutar de vuestros hijos, de vuestros amigos. Pero donde estéis y donde vayáis, que seáis verdaderos testigos de lo que ha hecho Dios en vuestras vidas. Que podáis expresar, Dios es el que me ha hecho una nueva criatura, el que me ha dado la provisión y me ha llenado de esperanza. Donde estemos, hermanos, que podáis ser testigos útiles. Permitidme que tenga una oración.